Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. La notificación seguía ahí, brillando en la oscuridad de la recámara. Un mensaje de mi ginecóloga confirmando la cita de control para la semana siguiente. 8 semanas de embarazo. Debería estar feliz, emocionada, planeando cómo darle la noticia a Javier de la forma más especial posible. Pero lo único que sentía era ese vacío extraño en el estómago, esa sensación de que algo no encajaba del todo bien. Guardé el celular en el buró y me giré hacia su lado de la cama. Vacío, como casi todas las noches del último mes. Javier había empezado a llegar cada vez más tarde del trabajo, siempre con la misma excusa: proyectos nuevos, reuniones con clientes, cierres de mes complicados. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Llevábamos 4 años juntos, 2 de casados, construyendo una vida que parecía sólida desde afuera. Habíamos hablado de tener hijos desde que nos comprometimos. Era nuestro plan, nuestro sueño compartido. Entonces, ¿por qué sentía que estaba sola en esto? Me levanté de la cama y caminé descalza hasta la sala. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, abrazando mis rodillas. Intenté recordar la última vez que Javier y yo habíamos tenido una conversación real, de esas donde te miras a los ojos y compartes lo que realmente sientes. No podía. Las últimas semanas habían sido un desfile de buenos días apresurados, cenas frente al televisor y buenas noches dichas de espaldas. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Eran pasadas las 11 de la noche. Javier entró con su maletín colgando del hombro, aflojándose la corbata con gesto cansado. Cuando me vio en la sala, se detuvo un segundo, como si no esperara encontrarme despierta. ¿No puedes dormir?, preguntó, dejando el maletín junto a la entrada. Te estaba esperando, respondí, intentando que mi voz sonara natural. Se acercó y se dejó caer en el sillón frente a mí, pasándose las manos por el rostro. Lucía agotado, pero había algo más. Algo en la forma en que evitaba mi mirada directa, en cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla. Estuvo pesado el día, murmuró. Problemas con un cliente. Ya sabes cómo es esto. Asentí, aunque no sabía. Últimamente no sabía nada de su vida laboral, ni de su vida en general. Era como si viviéramos en la misma casa, pero en mundos completamente separados. Javi, necesitamos hablar, dije, y en ese momento su teléfono vibró en su bolsillo. Lo vi tensarse inmediatamente. Sacó el celular, miró la pantalla, y la expresión de su rostro cambió. Solo fue un segundo, una fracción de momento, pero lo vi. Esa mezcla de alerta y culpa que se cruza por los ojos de alguien cuando lee algo que no debería estar leyendo. ¿Quién es?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Nadie. Trabajo. Guardó el teléfono rápidamente y me miró con una sonrisa forzada. ¿De qué querías hablar? Abrí la boca para decirle lo del embarazo, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, porque en ese instante, viendo cómo apretaba los labios y desviaba la mirada, supe con absoluta claridad que mi esposo me estaba mintiendo, y que probablemente no era la primera vez. Me quedé despierta hasta pasadas las 2 de la madrugada, escuchando la respiración de Javier a mi lado. Dormía profundamente, como si no cargara ningún peso sobre los hombros. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en ese momento, en la forma en que había escondido el teléfono, en cómo su voz había sonado demasiado casual cuando dijo: «Nadie». Las mentiras pequeñas siempre tienen ese tono, ese esfuerzo por sonar natural, que termina siendo justo lo contrario. A la mañana siguiente, Javier se fue temprano sin desayunar. Apenas un beso en la frente y un «nos vemos en la noche», murmurado desde la puerta. Yo me quedé sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos, sintiendo cómo el silencio de la casa me aplastaba. Saqué mi celular y le escribí a mi hermana Valeria. Necesitaba hablar con alguien, aunque no estaba segura de qué decirle exactamente. Valeria llegó al mediodía con una bolsa de pan dulce y esa energía que siempre traía consigo. 2 años mayor que yo, había sido mi confidente desde siempre. Nos sentamos en la sala, y antes de que pudiera contenerme, todo empezó a salir. No sé qué me pasa, Vale. Siento que algo está mal, pero no tengo pruebas de nada. Solo esta sensación.
Mi hermana me miró con esa mezcla de preocupación y pragmatismo que la caracterizaba. ¿Sensación de qué exactamente? De que Javier está distante, de que me miente, de que hay algo que no me está diciendo. Valeria dejó su taza sobre la mesa y se inclinó hacia mí. ¿Le has preguntado directamente? Anoche intenté hablar con él, pero llegó su teléfono y... Hice una pausa, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Lo escondió, Vale, como si no quisiera que viera quién le escribía. Eso no necesariamente significa algo malo, dijo ella, aunque su tono no sonaba del todo convencido. A lo mejor era algo del trabajo que no quería mezclar con la casa. Quería creerle. Quería aferrarme a esa explicación sencilla y lógica. Pero había algo más que no le había contado a nadie todavía. El embarazo. Las palabras estaban ahí, esperando salir, pero no podía pronunciarlas. No así. No mientras sentía que mi matrimonio se estaba desmoronando en silencio. ¿Y si estoy exagerando? Pregunté, más a mí misma que a ella. ¿Y si solo estoy paranoica y termino arruinando todo por mis propias inseguridades? Valeria tomó mi mano entre las suyas. Escúchame bien. Tú no eres paranoica. Tú conoces a tu esposo mejor que nadie. Si algo se siente mal, probablemente es porque algo está mal, pero necesitas estar segura antes de confrontarlo. ¿Me entiendes? Asentí, aunque por dentro sentía que me estaba cayendo a pedazos, porque la verdad era que tenía miedo. Miedo de buscar respuestas y encontrar algo que no podría ignorar. Miedo de que toda la vida que habíamos construido juntos resultara ser una ilusión. Y sobre todo, miedo de estar esperando un hijo de un hombre que tal vez ya no era el que yo creía conocer. Esa noche, cuando Javier volvió a llegar tarde, fingí estar dormida. Escuché cómo se movía por la habitación en la oscuridad, cómo revisaba su teléfono antes de acostarse, la luz de la pantalla iluminando brevemente su rostro. Y en ese momento tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera en el proceso. Los siguientes 3 días los pasé en un estado de alerta constante, observando cada detalle, cada gesto, cada palabra que salía de la boca de Javier. Me sentía como una extraña en mi propia casa, espiando a la persona con la que compartía mi vida. Y lo peor era que mientras más atención ponía, más cosas notaba que antes había dejado pasar. El jueves por la tarde, mientras doblaba ropa limpia en la recámara, su teléfono quedó olvidado sobre la cama. Vibró 2 veces seguidas. Mi corazón se aceleró. Miré hacia la puerta del baño, donde Javier se estaba duchando. El sonido del agua corría constante. Solo serían unos segundos. Solo una mirada rápida para confirmar que estaba equivocada, que todo esto era producto de mi imaginación. Tomé el celular con manos temblorosas. La pantalla mostraba 2 notificaciones. Mensajes de un contacto guardado como Ingeniero Marcos. Algo en la forma en que estaba escrito, tan formal, tan impersonal, me hizo dudar. Deslicé para intentar leer el mensaje completo, pero la pantalla me pidió la contraseña. Javier había cambiado la configuración. Antes podíamos ver las notificaciones completas sin desbloquear. Ahora todo estaba oculto. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y retrocedí, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Desde cuándo Javier había puesto contraseña a sus notificaciones? ¿Por qué nunca me había dado cuenta? El agua dejó de correr. Me obligué a seguir doblando la ropa, a actuar normal, aunque sentía que me estaba desintegrando por dentro. Javier salió del baño con una toalla enrollada en la cintura, el cabello mojado, silbando una canción que no reconocí. Tomó su teléfono sin mirarme, leyó algo en la pantalla y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que me atravesó como un cuchillo. ¿Todo bien?, preguntó, notando finalmente mi presencia. Sí, mentí. ¿Quién era? ¿Qué cosa? Los mensajes que te llegaron. Se encogió de hombros con demasiada naturalidad. Ah, nada importante. Cosas del proyecto nuevo. Asentí y salí de la habitación antes de que pudiera ver las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. Me encerré en el baño de visitas y me senté en el piso frío, abrazándome las rodillas. Esto era real. No estaba imaginando cosas. Javier me estaba ocultando algo, y cada fibra de mi ser me gritaba que era algo grave. Esa noche cenamos en silencio. Yo empujaba la comida de un lado a otro del plato, sin apetito, mientras él revisaba su teléfono entre bocados. Quería gritarle,
exigirle que me dijera la verdad, sacudir esa fachada de normalidad hasta que se rompiera, pero tenía miedo. Miedo de que al confrontarlo, todo explotara de una forma de la que no habría regreso. Y cargaba un secreto propio que no sabía cómo revelar en medio de todo esto. «Mañana llegaré más tarde», dijo de repente, sin levantar la vista del teléfono. «Tenemos una cena con un cliente importante». «¿En viernes?», pregunté, y algo en mi tono lo hizo levantar la mirada. «Sí, es el único día que pudo». «¿Por qué?». «Porque los viernes siempre habían sido nuestros», pensé. «Porque hace 2 meses jamás habrías aceptado una cena de trabajo un viernes por la noche. Porque cada palabra que sale de tu boca últimamente suena como una mentira cuidadosamente construida». «Por nada», respondí. «Que te vaya bien». Javier asintió y volvió a su teléfono, y yo supe, con una claridad que me partió el alma, que mi esposo ya no estaba realmente aquí conmigo, que hacía tiempo que se había ido a algún lugar donde yo no podía alcanzarlo, y que probablemente ese lugar tenía nombre y rostro. El viernes en la tarde, después de que Javier se fuera a su supuesta cena de trabajo, me quedé sentada en el sofá mirando la puerta cerrada. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Tomé mi celular y marqué el número de Valeria, pero colgué antes de que contestara. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi esposo salía los viernes por la noche y yo sospechaba sin tener pruebas reales? Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. Pero entonces recordé algo. Hacía 3 semanas, Javier había llegado a casa con un aroma diferente. No era perfume exactamente, sino algo más sutil, suavizante de ropa, tal vez. Un olor que no era el que usábamos nosotros. En ese momento lo había dejado pasar, pensando que quizá había abrazado a alguna compañera de trabajo o había estado en la oficina de alguien. Ahora ese recuerdo regresaba con un peso completamente distinto. Me levanté y caminé hacia nuestro closet. Busqué entre su ropa hasta encontrar la camisa que había usado ese día. La saqué y la olí, sintiéndome patética y desesperada al mismo tiempo. Ahí estaba otra vez, ese aroma que no reconocía, suave, floral, definitivamente femenino. Guardé la camisa de vuelta y me senté en el piso del closet, con las manos temblando. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba separar los hechos de mis miedos. Saqué mi celular y abrí una nota nueva. Empecé a escribir todo lo que había notado en las últimas semanas. Las llegadas tarde, los mensajes ocultos, el cambio de contraseña, las sonrisas que no eran para mí, el perfume extraño, las excusas de trabajo que antes nunca existían. Al verlo todo junto, escrito en esa lista fría y objetiva, ya no parecía paranoia, parecía un patrón. Pero luego recordé otras cosas también. La forma en que Javier me había abrazado el domingo pasado mientras veíamos una película. Cómo me había traído mi café favorito sin que se lo pidiera, apenas 2 días atrás. La nota que me había dejado en el espejo del baño la semana anterior. «Eres lo mejor de mi vida». ¿Cómo encajaban esos gestos con todo lo demás? ¿Era posible que estuviera equivocada? ¿Que el estrés del trabajo realmente lo tuviera agotado y distante? ¿Y yo estaba convirtiendo detalles insignificantes en evidencia de algo terrible? Me aferré a esa posibilidad como a un salvavidas. Tal vez solo necesitábamos reconectarnos. Tal vez cuando le dijera lo del embarazo, todo volvería a ser como antes. Esa noticia cambiaría todo. Nos recordaría por qué estábamos juntos, qué estábamos construyendo. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi ginecóloga recordándome la cita del lunes. Y de repente toda esa esperanza frágil se desvaneció, porque me di cuenta de algo horrible. Tenía miedo de decirle a mi esposo que estaba embarazada, miedo de su reacción, miedo de que no se alegrara, miedo de que esa noticia, en lugar de unirnos, terminara de romper lo que fuera que quedaba entre nosotros. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché su auto estacionarse afuera. Me sequé las lágrimas rápidamente y me metí a la cama, fingiendo estar dormida otra vez. Javier entró despacio, tratando de no hacer ruido. Lo escuché moverse por la habitación, y luego sentí cómo se acostaba a mi lado. Su mano tocó mi hombro suavemente. «¿Estás despierta?», susurró. No respondí. Su mano se quedó ahí unos segundos más antes de retirarse. Y entonces lo escuché suspirar. Un sonido tan cargado de algo que no pude identificar si era culpa, tristeza o cansancio. Tal vez las 3 cosas, tal vez ninguna. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con los ojos cerrados y el corazón destrozado, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí, preguntándome si todavía había forma de salvarnos.
preguntándome si él también estaba despierto al otro lado de la cama, guardando sus propios secretos en el silencio de la noche. El sábado desperté con una decisión tomada. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre que me estaba consumiendo por dentro. Necesitaba respuestas, aunque me dolieran. Javier se había levantado temprano para ir al gimnasio, algo que solía hacer los fines de semana. Pero esta vez, cuando salió de la casa, yo estaba completamente despierta detrás de la puerta de la recámara, escuchando sus pasos alejarse. Esperé 5 minutos, 10, 15, hasta estar segura de que no regresaría por algo olvidado. Entonces caminé hacia su lado del closet y saqué el saco que había usado el día anterior. Revisé los bolsillos con manos temblorosas, sintiéndome sucia y desesperada, pero incapaz de detenerme. En el bolsillo interior encontré un recibo arrugado. Lo desdoblé y leí la fecha. Viernes por la noche. El lugar. Un restaurante italiano en la Condesa que yo no conocía. El monto. Suficiente para 2 personas. Y lo que me partió el alma. 2 copas de vino tinto. Nuestro vino favorito. El que siempre pedíamos en ocasiones especiales. Me senté en el piso del closet con el recibo en las manos, tratando de encontrarle una explicación lógica. Tal vez sí había sido una cena de trabajo. Tal vez el cliente había pedido vino. Tal vez... Pero entonces vi algo más en el bolsillo. Una servilleta de tela doblada con cuidado. La saqué y la desdobré. Tenía una mancha de labial en una esquina, un tono rosa suave que yo nunca había usado, y escrito con pluma en el centro, en una letra femenina y delicada. Gracias por esta noche. M. El mundo se detuvo. El aire dejó de entrar a mis pulmones. Esa simple letra, esa M escrita con tanto cariño, destruyó todas las excusas que había estado construyendo en mi cabeza. Esto era real. Javier estaba con alguien más. Y no era algo casual o reciente. Había intimidad en esa nota, familiaridad, la comodidad de alguien que ya no necesitaba firmar con nombre completo, porque sabía que él entendería perfectamente quién era. Guardé el recibo y la servilleta en el bolsillo de mi bata y salí del closet. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las paredes, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías de nuestra boda que colgaban en la sala. Todo parecía falso ahora. Una escenografía bonita de una obra que había terminado hace tiempo sin que yo me diera cuenta. Me detuve frente a la foto de nuestra luna de miel en Oaxaca. Estábamos abrazados frente a las ruinas de Monte Albán, sonriendo como si el mundo entero nos perteneciera. Recordé ese momento con una claridad dolorosa. Javier me había dicho que yo era su persona, que nunca había estado tan seguro de nada en su vida. ¿En qué momento esas palabras habían dejado de ser verdad? ¿O nunca lo fueron realmente? Escuché el auto estacionándose afuera. Javier estaba de regreso. Guardé rápidamente la servilleta y el recibo en el cajón de mi buró, debajo de mis cuadernos viejos donde sabía que él nunca buscaría. No estaba lista para confrontarlo todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender la magnitud completa de esta traición antes de enfrentarla. Cuando entró a la casa, sudado y sonriente, con esa energía que siempre traía después del ejercicio, sentí náuseas. Actuó como si todo fuera normal. Me dio un beso en la mejilla. Preguntó qué quería desayunar. Comentó algo sobre el tráfico. Y yo respondí con monosílabos, sosteniendo mi taza de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, notando mi silencio. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de culpa, de remordimiento, de algo que me dijera que al menos le importaba el daño que estaba causando. Pero solo vi preocupación superficial, la misma que le mostrarías a un conocido que se ve mal en la calle. Estoy bien, mentí, porque todavía no sabía cómo decir la verdad sin que todo se derrumbara. Solo cansada, asintió y se fue a duchar. Y yo me quedé ahí, sentada en la mesa de la cocina, con una mano sobre mi vientre todavía plano, protegiendo a un bebé que ni siquiera sabía que su mundo estaba a punto de romperse antes de nacer. El domingo por la tarde, mientras Javier veía un partido de fútbol en la sala, me encerré en el baño y saqué la servilleta del cajón donde la había escondido. La desdoblé sobre el lavabo y me quedé mirando esa letra delicada, esa M que parecía burlarse de mí. Sentí como algo dentro de mí se quebraba definitivamente, como cuando una copa de cristal cae al suelo y se hace pedazos tan pequeños que sabes que nunca podrás recomponerla. Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, el cabello descuidado, los labios resecos. ¿Cuándo había dejado de reconocerme?
¿Cuándo me había convertido en esta mujer que espiaba a su propio esposo, que guardaba evidencias como si estuviera armando un caso judicial en lugar de intentar salvar su matrimonio? Pero es que ya no había nada que salvar, ¿verdad? Eso era lo que más dolía, darme cuenta de que probablemente llevaba meses tratando de sostener algo que ya estaba muerto. Coloqué una mano sobre mi vientre. 8 semanas. Un bebé creciendo dentro de mí mientras mi mundo se desmoronaba afuera. ¿Cómo se suponía que iba a traer una vida nueva a este desastre? ¿Cómo iba a ser madre cuando ni siquiera podía sostenerme a mí misma en pie? Las lágrimas empezaron a caer sin control, silenciosas al principio, hasta que se convirtieron en sollozos que tuve que ahogar mordiéndome el puño para que Javier no me escuchara desde la sala. Me dejé caer al piso del baño, abrazándome las rodillas, sintiendo como todo el dolor que había estado conteniendo durante semanas finalmente me aplastaba. No era solo la traición, era la humillación de haber sido tan ingenua, de haber creído cada excusa, cada mentira bien construida, de haberme quedado despierta esperándolo mientras él estaba con ella, riendo, compartiendo nuestro vino favorito, construyendo intimidad con alguien que no era yo. Y lo peor de todo era que una parte de mí todavía quería encontrarle una explicación. Todavía quería que todo esto fuera un malentendido terrible que pudiéramos resolver hablando, porque aceptar la verdad significaba aceptar que los últimos 4 años habían sido una mentira, que el hombre con el que me había casado, con quien había planeado un futuro, con quien había creado una vida dentro de mí, era un extraño. Y esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Me limpié la cara rápidamente con papel de baño, guardé la servilleta de vuelta en mi bolsillo y abrí la llave del agua para disimular. Cuando tocó la puerta, ya tenía puesta mi máscara de normalidad. ¿Estás bien ahí adentro?, preguntó desde el otro lado. Sí, ya salgo, respondí, y mi voz sonó extrañamente firme para alguien que acababa de romperse en 1000 pedazos. Pero algo había cambiado en esos minutos en el piso del baño. Entre las lágrimas y el dolor, había empezado a sentir otra cosa, una chispa pequeña pero clara de algo que se parecía a la rabia. No la rabia explosiva y destructiva, sino algo más frío, más determinado. La rabia de alguien que ha sido subestimada, de alguien que merece más que mentiras y migajas de atención. Me lavé la cara con agua fría y me miré de nuevo al espejo. Esta vez vi algo diferente. Vi a una mujer que estaba cayendo, sí, pero que todavía no había tocado fondo. Y cuando lo hiciera, cuando finalmente llegara hasta el final de esta caída, iba a impulsarse desde ahí para levantarse. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría, por mí, y por la vida que crecía dentro de mí, que merecía una madre fuerte, no una mujer rota que aceptaba ser tratada como invisible. Salí del baño y pasé junto a Javier sin mirarlo. Él siguió viendo su partido, ajeno completamente a que acababa de perder algo que nunca podría recuperar: mi confianza, mi ingenuidad, mi disposición a creer en él sin cuestionarlo. Esa noche, acostada en la oscuridad mientras él dormía tranquilamente a mi lado, tomé una decisión. Iba a descubrir toda la verdad. No fragmentos ni sospechas. La verdad completa, sin importar cuánto doliera. Porque ya no podía vivir en esta incertidumbre que me estaba matando lentamente. Necesitaba saber exactamente qué había perdido antes de poder empezar a reconstruirme. Y entonces, cuando tuviera todas las piezas del rompecabezas, cuando entendiera la magnitud exacta de esta traición, iba a decidir qué hacer, no desde el dolor ciego, ni desde la desesperación, sino desde un lugar de claridad y dignidad. Porque si algo había aprendido en estos días terribles era esto: podían mentirme, podían traicionarme, podían romperme el corazón, pero nadie, ni siquiera el hombre que dormía a mi lado como si no hubiera hecho nada malo, iba a quitarme mi valor como persona. Esa certeza pequeña pero firme fue lo único que me permitió cerrar los ojos esa noche. El lunes por la mañana desperté con una claridad extraña. Javier ya se había ido al trabajo cuando me levanté. Tenía mi cita con la ginecóloga a las 10, pero antes había decidido hacer algo que me aterraba tanto como me daba fuerzas. Necesitaba un nombre completo. Necesitaba saber quién era M. Tomé el celular de Javier que había olvidado en el cargador de la sala. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Intenté varias combinaciones de contraseña. Nuestra fecha de aniversario, su cumpleaños, el mío. Nada funcionó. Entonces probé con algo más simple. 1, 2, 3, 4. La pantalla se desbloqueó.
Mis manos temblaban mientras abría WhatsApp. Busqué el contacto de ingeniero Marcos y lo abrí. No era ningún ingeniero. Era ella, Mariana. Los mensajes se extendían por semanas, meses tal vez. Leí todo con una mezcla de horror y fascinación. Buenos días, cariñosos. Planes para verse. Conversaciones íntimas sobre lo infeliz que supuestamente era Javier en su matrimonio. Sobre cómo yo no lo entendía. Sobre cómo con ella todo era diferente. Había fotos también. De ellos dos en restaurantes. De ella sola. Sonriendo a la cámara con esa confianza de quien sabe que alguien la está esperando del otro lado. Y había algo más. Mensajes recientes donde ella le preguntaba cuándo iba a dejarme. Donde Javier respondía que pronto, que solo necesitaba el momento correcto, que no quería lastimarme más de lo necesario. La ironía me golpeó como una bofetada. No quería lastimarme, como si lo que estaba haciendo no fuera ya la peor forma de destruir a alguien. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, hasta que llegué a un mensaje de hace 2 semanas. Javier le decía que yo había estado rara últimamente, que tal vez sospechaba algo, y la respuesta de ella fue lo que finalmente me rompió. Entonces apresúrate. Ya llevamos demasiado tiempo en esto. Quiero que seas completamente mío. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada foto, cada prueba de esta traición que había durado meses mientras yo planeaba nuestro futuro, mientras me ilusionaba con formar una familia, mientras crecía dentro de mí un bebé que él ni siquiera sabía que existía. Dejé su teléfono exactamente donde lo había encontrado y salí de la casa. Fui a mi cita médica en piloto automático. La doctora me felicitó. Me mostró el ultrasonido donde se veía una manchita pequeña que era mi hijo. Me habló de cuidados y vitaminas. Yo asentía a todo sin escuchar realmente, con esas imágenes de los mensajes quemándome en la mente. Cuando salí del consultorio, llamé a Valeria. Le pedí que viniera a casa esa tarde, que necesitaba su apoyo para algo importante. No le di detalles, pero ella escuchó algo en mi voz que la hizo cancelar todo y prometerme que estaría ahí. Llegué a la casa antes que Javier. Imprimí algunos de los mensajes más reveladores. Los dejé sobre la mesa de la sala junto con la servilleta que había guardado y el recibo del restaurante. Preparé café, aunque sabía que no podría tomar ni un sorbo, y esperé. Cuando escuché su auto estacionarse, algo dentro de mí se endureció. Ya no era la mujer rota del baño el día anterior. Era alguien diferente. Alguien que había visto la verdad completa y había decidido no mirar hacia otro lado. Javier entró silbando, aflojándose la corbata como siempre. Me vio sentada en la sala y sonrió. Esa sonrisa que antes me derretía y ahora solo me daba náuseas. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?» Señalé los papeles sobre la mesa sin decir nada. Vi cómo su mirada bajaba, cómo su expresión cambiaba del desconcierto al reconocimiento y finalmente al pánico. El color abandonó su rostro. «Esto no es. Yo puedo explicar». «No», lo interrumpí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Ya no quiero tus explicaciones. Quiero que te vayas». Se acercó con las manos extendidas, como si quisiera tocarme, como si con un gesto pudiera arreglar meses de mentiras. «Por favor, escúchame. Fue un error. Ella no significa nada. Tú eres mi esposa. ¿Tú eres tu esposa?» La risa que salió de mi garganta sonó amarga. «Llevo semanas siendo la idiota que te esperaba despierta mientras tú construías una vida con otra persona. Leí todo, Javier. Cada mensaje, cada promesa que le hiciste, cada mentira que me dijiste a mí. Iba a terminar con ella, lo juro. No significaba nada serio. Mentira. Le dijiste que ibas a dejarme. Le dijiste que yo no te entendía. Le prometiste un futuro mientras yo planeaba el nuestro». Javier se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Y en ese momento, supe que no había nada más que decir. No había disculpa posible. No había explicación que pudiera reparar esto. Había traicionado no solo mi confianza, sino cada promesa que nos habíamos hecho el día de nuestra boda. Coloqué una mano sobre mi vientre, ese gesto que se había vuelto automático en los últimos días, y tomé la decisión más difícil de mi vida. «Estoy embarazada», dije, y vi cómo sus ojos se abrían con shock. «De 8 semanas, y no quiero que seas parte de esto». Javier se quedó completamente paralizado, con la boca abierta, absolutamente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Observé cómo pasaba del shock inicial a la confusión más profunda, y luego a algo que parecía arrepentimiento genuino, pero ya era demasiado tarde para eso, demasiado tarde para las lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas.
demasiado tarde para las disculpas atropelladas que salían de su boca. Se levantó del sillón e intentó acercarse a mí, pero levanté una mano deteniéndolo en seco. No podía permitir que me tocara. No ahora que sabía exactamente dónde habían estado esas manos, qué promesas falsas habían escrito, a quién más habían acariciado mientras yo esperaba en casa. «No puedes hacer esto», susurró con voz completamente rota. «Es mi hijo también. Tengo derecho a estar aquí, a ser parte de esto. Tienes derecho a absolutamente nada», lo interrumpí con firmeza. «Tuviste la oportunidad de ser el esposo que prometiste ser frente a todos. Tuviste la oportunidad de construir esta familia conmigo, de cuidarla, de protegerla. Elegiste destruirla antes de que siquiera existiera completamente». Llamaron a la puerta en ese preciso momento. Era Valeria. Había llegado justo a tiempo, como si hubiera sentido que la necesitaba desesperadamente en ese momento exacto. Abrí, y ella entró evaluando toda la escena con una sola mirada experta. Se colocó inmediatamente a mi lado, su presencia silenciosa pero increíblemente firme, recordándome que no estaba sola en esto. «Tienes exactamente 1 hora para empacar todas tus cosas y salir definitivamente de esta casa», le dije a Javier con voz firme. «Mi hermana va a quedarse aquí conmigo mientras lo haces. No podemos terminar así, de esta manera», suplicó con desesperación. 4 años juntos no pueden acabar en una sola tarde. Por favor, déjame arreglarlo de alguna forma. Déjame demostrarte que realmente puedo cambiar, que puedo ser diferente. Pero yo ya había tomado mi decisión final. La había tomado tirada en el piso frío de ese baño cuando me rompí completamente en pedazos. La había tomado cuando vi esos mensajes devastadores y entendí que el hombre que amaba nunca había existido realmente, o había dejado de existir, hacía tanto tiempo que ya no importaba cuándo exactamente. La había tomado cuando coloqué mi mano protectora sobre mi vientre y supe con certeza absoluta que este bebé merecía crecer, viendo a una madre que se respetaba profundamente a sí misma, no a una mujer que aceptaba migajas de amor envueltas cuidadosamente en mentiras. Javier empacó en completo silencio. Cada objeto que guardaba cuidadosamente en su maleta parecía llevarse un pedazo importante de la vida que habíamos construido juntos. Las fotografías se quedaron colgadas en las paredes, pero ya no significaban absolutamente lo mismo. Eran simplemente evidencia de algo que había sido real alguna vez, o tal vez nunca lo fue realmente. Ya no estaba segura de nada. Cuando finalmente terminó, se detuvo en la puerta de entrada con la maleta pesada en la mano. Me miró fijamente con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir la mujer más amada del mundo entero, y vi en ellos algo que podría haber sido amor verdadero. Pero ya no me importaba en absoluto. El amor sin respeto genuino, sin honestidad real, sin lealtad verdadera, no era amor. Era solo una palabra bonita para disfrazar el egoísmo más puro. «Lo siento profundamente», dijo finalmente. «Siento absolutamente todo lo que hice». No respondí nada. Cerré la puerta firmemente después de que salió y me quedé ahí parada, escuchando atentamente cómo sus pasos se alejaban por el pasillo, cómo arrancaba el auto afuera, cómo el sonido del motor se perdía completamente en la distancia. Valeria me abrazó con fuerza, y finalmente me permití llorar sin contenerme, pero estas lágrimas eran completamente diferentes. No eran de desesperación profunda, ni de miedo paralizante, eran lágrimas de liberación.